Sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra clase de premembresía, la clase de doctrina. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Principio regulador o regulativo, como ustedes prefieran, de adoración. Hemos hablado de los puritanos, hemos hablado de la iglesia anglicana. ¿Qué es la iglesia anglicana? Es la iglesia que fundó Enrique VIII cuando se rebeló contra Roma, usando como excusa su divorcio, pero era más bien una estrategia política para zafarse del control del Vaticano y también pues para recoger el dinerito, porque ellos tenían que enviarle el dinerito al Vaticano y ahora pues todo el dinero que ellos recogían le iba a quedar ¿a quién? A la cabeza máxima de la iglesia, que era el rey. Era una movida más bien política. Se fundó la iglesia anglicana, ¿cierto? Como parte, entre comillas, de la reforma, pero la iglesia anglicana siguió con los mismos ritos y ceremonias católicos romanos, y allí comenzó a haber un malestar porque dentro de la misma iglesia anglicana había hermanos, teólogos y pastores que realmente querían una reforma y un cambio. A esto se le llamó puritanos. Y en el contexto en el que estamos hablando de una iglesia que se llamaba protestante a sí misma, la iglesia anglicana, pero seguía con las mismas prácticas romanas. Y allí es donde surge el principio regulador de adoración. Recordemos que tanto Roma como la iglesia anglicana como la iglesia luterana se rigen por un principio llamado el principio normativo. ¿Qué dice el principio normativo? El principio normativo dice que si la Biblia prohíbe algo, yo no lo debo hacer. Si la Biblia manda algo, debo hacerlo. Pero si la Biblia no menciona nada, yo puedo hacerlo. Eso se llama principio normativo. Y cuando el principio normativo se lleva un poco más allá, porque ellos tienen sus normas de adoración, entonces ya estamos hablando de innovación. Podríamos decirlo, principio innovador de la adoración, que es lo que vemos hoy en día. Todos los días sale algo nuevo. Caso contrario, los puritanos basados en la escritura, porque no es porque sean puritanos, no, nosotros no somos adoradores de los puritanos, por eso hay algunas cosas en las que no concordamos con ellos. Pero en esto sí, si la Biblia manda algo, debo hacerlo. Si la Biblia prohíbe algo, no debo hacerlo. Pero si la Biblia no menciona algo, ¿qué debo hacer? No hacerlo, abstenerme de hacerlo. Por eso en la iglesia, el culto a Dios, en la iglesia de sana doctrina, la iglesia reformada, es sencillo. Porque las cosas que hacen al culto complejo han sido añadidas por los hombres. Una puesta en escena como si fuera un concierto. Todo eso proviene de los hombres. El culto a Dios es sencillo y ha sido establecido en su palabra. Entonces quedamos en la confesión de fe. ¿Quiénes trajeron su confesión de fe? Bueno, yo no la traje. No, mentira, yo la tengo en el bolso. ¿Me la permites, amor? Confesión de Fe de Londres de 1689. Pues en las diapositivas tengo el texto, pero pues no hay luz. Entonces no voy a poder proyectarlo. Pero ustedes tienen su confesión ahí en la mano o en el teléfono. Y los párrafos del 1 al 5, capítulo 22, leíamos el párrafo primero, que nos dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Eso es obvio, ¿sí? Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Nosotros tenemos nuestros papás en casa, ¿sí? Cuando somos chiquitos, nosotros entendemos que debemos tratar a nuestros papás ¿con qué? Con amor,
con respeto. Por ejemplo, Julieta adora a su mamá y a su papá, y a veces no se deja cargar por uno. ¿Por qué? Porque allá nadie le ha dicho, Julieta, tienes que querer a tus papás, ¿no? Ni fue a una escuela a aprenderlo. Ella entiende que debe amarlos, los quiere. Instintivamente sabe que necesita de ellos. Y cuando ella está por ahí solita, ¿qué hace? Mamá, papá, busca a sus papás. Entonces el ser humano ha sido dotado con ese, llamémoslo, instinto. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que hay un Dios, así diga que no existe. El ateísmo es un absurdo. Se empeñan en negar que Dios existe. O sea, si no existe, pues no me maten la cabeza. No existe. Pero los ateos hablan más de Dios que los mismos cristianos. Entonces, por naturaleza el hombre sabe que hay un Dios que viene de algo. Los ateos dicen, no, venimos de la gran explosión, pero ninguno en sus 5 sentidos dice, estamos aquí por casualidad. No lo dicen. Venimos de la gran explosión, venimos del simio, pero ellos no dicen, no, venimos de la nada. El problema es que la gran explosión es nada. No me voy a detener a explicar la gran explosión y la teoría de la evolución de las especies porque no es el tema. El punto es que todo ser por naturaleza sabe que hay un Dios. El problema es que como el hombre está lleno de pecado, pues se empeña en negar a Dios para no rendirle cuentas a ese Dios. Pero el ateísmo es una hipocresía intelectual. Pero el hombre sabe que hay un Dios, así como los niños saben que papá y mamá merecen su cariño y su afecto y los quieren. Y el hombre por naturaleza sabe que tiene que temer, respetar, honrar y amar a Dios. La creación nos enseña eso. Hay una planta y ¿quién hizo esa planta? El que hizo esa planta tiene que ser muy grande. No me conformo. Bueno, el perrito lo hizo Dios. A mí me hizo Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos 1 que la creación revela el poder y la deidad de Dios. Es decir, hay alguien que es Dios y tiene que ser muy poderoso. Esa es la luz de la naturaleza, la revelación general de Dios. Y el Señor en su palabra, ¿sí? Y a través de actos de revelación, que ya hablamos de eso hace algunas semanas, hace 15 días, actos de revelación que están en la palabra, que fueron registrados. Dice la confesión de fe, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Es decir, Dios nos ha dicho cómo debemos adorarlo. Dios nos ha dicho de qué manera debemos acercarnos a Él. Y hay muchísimos textos en la Escritura de personas que pensaron que podían reinventar la manera de acercarse a Dios, que podían reinventar la forma de adorar al Dios de la Biblia y salieron con las tablas por la cabeza. No les fue bien. Dice la confesión que Él lo instituyó y esa manera de orar está limitada por la propia voluntad revelada de Dios. No se debe adorar a Dios conforme a la imaginación de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Entonces allí nos dice la confesión que la adoración a Dios no es subjetiva. Alguien preguntará, y sé que es verdad, hermano, que es subjetivo, porque no todos tienen el mismo nivel de educación. ¿Qué es subjetivo? Subjetivo es como a mí me parece. Eso es subjetivo.
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tanto calor está haciendo? Hay una visión subjetiva. Alguien dice, a mí me parece que no está haciendo mucho calor, porque tiene tolerancia al calor. Otro dice, uy, está haciendo un calor insoportable, porque no tolera el calor. Eso es subjetivo. Ahora, ¿qué es lo objetivo? El termómetro. Y el termómetro nadie le discute. ¿Cuántos grados de temperatura hay? Y el termómetro dice 35. O sensación térmica de 35 y podemos estar en 30, ¿cierto? Se siente más calor de lo que está haciendo. Pero la opinión es subjetiva, ¿sí? Cada quien tiene su opinión. No, yo pienso que está haciendo mucho calor. Dayanara tiene un ventiladorcito allá y ella dice, no, yo no tengo calor. Claro, tiene ventiladorcito. Pero es subjetivo. Ahora, objetivo, el termómetro. Porque es algo real, no tiene discusión. Entonces, Dios no deja la adoración a la opinión subjetiva de las personas, es decir, a lo que a mí me parece. Bueno, a mí me parece que el culto, la predicación debería durar menos. Y deberíamos cantar más canciones. Hermano, a mí me parece que deberíamos hacer el culto más animado, porque parece un velorio. Son opiniones, la opinión de por sí ya implica subjetividad, ¿no? Es una visión subjetiva. Ahora, la visión objetiva, la realidad indiscutible nos la da Dios en la Escritura. Y ahí sí, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces no debe conformarse a la imaginación e invención del hombre o a las sugerencias de Satanás. Porque Satanás también tiene la manito metida allí. Satanás engañó a Eva. Ah, Dios te ha dicho. Y entonces puede uno ser influenciado por Satanás. No, el culto hay que hacerlo en orden, hay que tener reverencia. Ay, pero es que no es para tanto. El culto tiene que ser animado, tiene que ser participativo, porque si no uno se aburre. ¿Sí? Somos latinos y los latinos tenemos el sabor en la sangre. No, enfermedades es lo que tenemos en la sangre. Colesterol, triglicéridos, azúcar alta. Ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en la Santa Escritura. Recordemos que esto fue escrito en el contexto del catolicismo romano reinando en el mundo y la iglesia anglicana gobernando en Inglaterra. Por eso habla de ¿qué? De la idolatría. Representación visible. Entonces vamos a la Escritura, vamos a ver un ejemplo de alguien que se le ocurrió una idea de cómo rendirle culto a Dios. Les pido por favor que nos ubiquemos. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 10 al 18. Segundo libro de Reyes, 16, del 10 al 18. Yo les voy a dar un contexto allí. Resulta que el papá del rey Ezequías, el rey Acaz, tenía enemistad con el rey de Israel, el rey Peca, con K, no como las pecas que algunos tienen en la piel, sino Peca con K. Y Peca se asoció con el rey de Siria, Siria con S, ¿no? Porque hay Asiria con A. Obvio. Sí, pero podemos confundir Siria con Asiria fácilmente. Con el rey de Siria, el rey Rezín, con Z. Y dijo, vamos contra Acaz. Bueno, de antemano la Biblia nos dice que Acaz hizo lo malo delante de Dios. O sea, fue un rey malvado y apóstata que siguió el camino de los reyes de Israel. Y el rey Acaz, pues iba a ser la víctima de estas dos naciones. Tuvo temor y fue al rey de Asiria con A. Obvio, al rey de Asiria con A, el rey Tiglat-Pileser. No le pongan así a sus hijos, por favor. Le van a hacer bullying en la escuela. Y le dio un
una ofrenda, ¿sí? Cuando ellos iban a hacer un pacto con otro rey, llevaban una ofrenda. Tomó oro, utensilios del templo y lo llevó al rey Tiglat-Pileser para que lo defendiera de la alianza entre Israel y Siria. Y el rey Tiglat-Pileser, rey de Asiria, que era poderoso, fue y venció al rey de Siria y lo mató. Y libró al rey Acaz. Entonces, cuando Acaz fue a Damasco, capital de Asiria, a hablar con el rey, a ofrecerle su sumisión, su agradecimiento, vio el altar a los dioses paganos, a los dioses de los asirios. Y se le ocurrió la maravillosa idea de, vamos a hacer lo mismo, tan chévere. Y es ahí donde vamos a empezar nuestra lectura. Versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Es decir, vamos a tomarle una fotico, ¡ping!, con el iPhone, y se la vamos a enviar al sacerdote. Quiero uno igualito. El sacerdote Urías era el sacerdote, edificó el altar, o sea, siguió los pasos de Aarón, no chistó, no protestó, listo, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Es decir, el rey Acaz le añadió elementos paganos a la adoración a Dios. Pero no solo eso, también le quitó. Versículo 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Quitó elementos de la adoración al Dios verdadero para introducir elementos paganos en la adoración a Dios. Porque había hecho una alianza con el rey de Asiria. Y le pareció bonito la forma en la que ellos adoraban a sus dioses. Y quiso implementarla para adorar al Dios de Israel, al Dios de los judíos. ¿Y cómo nos dice la Biblia, o cómo menciona la palabra de Dios, quién es Acaz? Bueno, dice la Biblia que es un Dios malo. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones, que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿De dónde procedía ese deseo de modificar el culto a Dios? De un corazón malo y perverso. Bueno, pero es que es para Dios. Es que así es más bonito. Es que así es más práctico.
¿No sería mejor que en la mañana viniéramos a escuchar la palabra del Señor y en la tarde hiciéramos un culto solo de alabanza? Chévere, ¿sí o no? Pero no lo que la Biblia enseña. Bueno, y si hacemos un culto solo para jóvenes, nombramos un pastor de jóvenes que sea joven, ¿cierto? Igual de desubicado. Y hacemos cultos de jóvenes, porque los jóvenes se aburren en el culto. Bueno, si se aburren en el culto es porque son hijos de Satanás y no han nacido de nuevo y no aman a Dios y a su palabra. Y en el culto de jóvenes le ponemos cosas que estén a la moda, que vayan a la vanguardia en la adoración de las grandes mega iglesias. Bueno, redundante, ¿no? Grandes mega iglesias. De las mega iglesias. Yo vi un culto en YouTube y lo hacen así y lo hacen asado. Chévere, pero no es lo que Dios manda. Y vamos detrás de acá. Y las iglesias hoy van detrás de acá. De acá y de mucho más que la Biblia registra. Por favor, vamos a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Allí vamos a retomar el tema de Caín. ¿Se recuerdan? Hace 15 días hablábamos de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Chévere, qué hombre tan dadivoso. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué ocurre allí? Recordemos que el Señor nos habla de forma explícita a partir de la ley cómo Él desea la adoración, pero también vemos cómo a partir de la creación Él nos va dando pistas de lo que después se va a establecer de forma explícita, porque la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién le dijo a Abel y a Caín que tenían que hacer una ofrenda a Dios? No existía el decálogo, no existía la ley de Dios explícitamente. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién les dijo? ¿Sí? ¿De quién lo recibieron? ¿Quién les dijo cuándo? Porque aunque la Biblia no lo dice de forma explícita, dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. Y muchos traductores eruditos concuerdan en decir que andando el tiempo significa al final de los días. ¿De cuáles días? Y cuando vamos a días en la palabra, en el Génesis, en los primeros capítulos se habla de qué, del orden de cómo Dios creó el universo, de qué día descansó el Señor. Y haciendo una especulación en este momento porque todavía no hemos planteado más argumentos, ¿no? Pero después vamos a ir poniendo más argumentos y vamos a darnos cuenta que todo ya no son especulaciones. Pero especulemos un poquito por el momento. ¿El final de qué? ¿De cuáles días? El final de la semana. ¿Sí? ¿Quién les dijo a ellos que tenían que sacrificar al fin de semana algo a Dios? Miren lo que dice: Caín trajo del fruto de la tierra. Si el escritor del Génesis, es decir, Moisés, nos hubiera querido enfatizar la ofrenda, él hubiera dicho: y ofreció Caín ofrenda a Dios, y ofreció Abel ofrenda a Dios. Pero lo que nos dice el texto, recordemos que es la revelación progresiva, no está todo allí, está contenido, como dice nuestra confesión, necesariamente contenido en la Escritura. Dice trajo, ¿a dónde lo trajo? Ahí no dice que Caín ofreció donde quiso y que Abel ofreció donde quiso el día que quisieron, no.
Al final de los días trajeron. ¿A dónde la trajeron? La Biblia no nos lo dice, pero sí dice implícitamente que en un lugar específico se traía la ofrenda. Dios había establecido un lugar y un tiempo para ofrecer ¿qué? Un sacrificio. Porque Abel ofreció un sacrificio. Y la Biblia dice en el versículo 4, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la miró con agrado? Porque estaba obedeciendo, ¿sí o no? ¿Qué es el pecado? La no conformidad a los mandamientos de Dios. Y Dios está mirando con agrado la acción de Abel. ¿Por qué? Porque era obediencia. ¿Por qué miró con desagrado la de Caín? Versículo 7. Si bien hicieres, el Señor hablando con Caín, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué había hecho Caín? Pecado. ¿Por qué? Él también llevó ofrenda, ¿sí o no? Pero en desobediencia, porque la ofrenda era un sacrificio. Y no solamente nos dice eso la Escritura. Si leemos con más atención, dice la palabra que Abel no ofreció cualquier ovejita, sino que ofreció la mejor, pero no solo la mejor. Los primogénitos. ¿Y Abel quién le dijo que tenía que ser primogénito? ¿Sí? ¿Quién le dijo a Abel que posteriormente en los libros de la ley se regula de forma explícita, pero a Abel quién le dijo que tenía que ser? Por el momento, dejémoslo allí en que es cierto, una especulación, pero ya estamos poniendo más argumentos y más razonamientos sobre la veracidad de la enseñanza. Que era al final de la semana, que era en un lugar específico, que tenía que ser un sacrificio de una oveja sin mancha, porque dice lo mejor, y que tenía que ser primogénito. ¿Quién le enseñó a Abel eso? ¿Sí ven? Cómo Dios desde el comienzo estableció cómo debía ser la adoración a su nombre. No la dejó a la libre interpretación del hombre. Precisamente eso es lo que condenó a Caín, que de su pecado brotó el a mí me parece, yo creo, me parece bonito. No, pues yo creo que si le llevo unas buenas frutas el Señor, igual sacrificio es sacrificio, ofrenda es ofrenda, y uno a Dios le da lo que uno puede, lo que uno quiere, desde que sea lo mejor, está bien. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios no miró con agrado, no solo la ofrenda, a Caín lo vio con desagrado. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Entonces sí, lo del día específico, que si es al final de los días, es algo nebuloso, que tal vez no se percibe, pero estamos añadiendo los otros elementos, más argumentos que confirman que ese al final de los días fue algo que Dios estableció. Deuteronomio 12:11, ¿ya lo tienen? Dios después establece ahora de forma explícita que Él escogería un lugar donde el pueblo llevaría su ofrenda. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. ¿Qué dice? No es al lugar donde a ti te parezca. Es al lugar que Jehová escogió. Y estamos hablando de cientos de años después. Y Abel ya lo sabía. Abel ya lo sabía. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le dijo a ellos? Entonces mire cómo la palabra nos va mostrando
la semilla de cómo Dios debía ser adorado. Es decir, ahí está. Hay que escarbar y escudriñar, pero ahí está implícito. Dios ya le había dicho a Caín y a Abel cómo, dónde y cuándo debía ser adorado. Y con mayor seguridad esto lo recibieron de sus padres, que tuvieron que haber visto cómo cuando ellos pecaron contra Dios, Dios sacrificó animales para cubrir su pecado. Y en ese momento, ¿qué fue? Un sacrificio de animales. Pero a medida que va pasando el tiempo, en la historia de la redención se va dando más luz para nosotros, sobre lo que Dios iba revelando, sobre lo que Dios va ordenando en su palabra. Hermano, pues que yo ahí no veo que la ofrenda de Abel. Bueno, vamos a Hebreos 11:4, que es el Nuevo Testamento. Por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Yo todavía no estoy convencido, hermano. Usted nos está metiendo gol. Hebreos 11:4 dice... Miren que el texto empieza que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 lo conocemos muchísimo pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero miren lo que dice en Génesis capítulo 4, dice que Abel agradó a Dios. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, es decir, Abel agradó a Dios. ¿Y por qué Abel agradó a Dios? Versículo 4, por la fe. Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, Abel tuvo fe. ¿Fe en quién? ¿En quién? En Cristo. Abel vio a Jesucristo en el sacrificio. Ese sacrificio era un tipo, un símbolo de Jesucristo. Y Abel lo vio y creyó que ese animalito que él iba a sacrificar representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia habla del justo Abel. Sigamos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, ¿qué dice? Aún habla por ella. Ahí está. Lo que Abel hizo allí nos habla a nosotros. Le habló al escritor de los Hebreos. Le habla al pueblo de Dios. Abel nos está enseñando quién es Jesucristo, tipificado en el Antiguo Testamento, y cómo se debe adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de la fe. Él vio a Cristo en el sacrificio. Hermano, yo no puedo creer eso. ¿Y nosotros cómo vemos a Cristo, pues? Mucho gusto, Señor Jesús. Jesús de Nazaret, mucho gusto, ¿no? A nosotros, ¿quién nos presentó a Cristo? ¿Dónde lo vemos? A ver, muéstrenlo, a ver, una foto, el Facebook, el Instagram de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Por fe. ¿Mirando a dónde? Hacia atrás. Porque nosotros estamos del otro lado de la cruz. Nosotros vemos a Cristo mirando hacia atrás en la historia. Ellos veían a Cristo mirando hacia adelante, anticipándose a la historia. Abel vio a Jesucristo allí en el sacrificio. Y fue obediente. Entendió que ese sacrificio hecho en obediencia iba a ser útil para cubrir sus pecados. Y aquel a quien el sacrificio apuntaba podría salvarlo de sus pecados. Pero fue Dios quien lo ordenó así. Dios se toma la adoración en serio, porque la adoración a Dios antes del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y hoy en el Nuevo Testamento,
apunta a Cristo. En el Antiguo Testamento anunciaba al Cristo que vendría. En el Nuevo Testamento anunciamos la obra que Cristo ya hizo. Entonces, podemos razonar y llegar a una conclusión de que cuando estamos adorando a Dios no estamos pasándola bueno, pasándola chévere, estando cómodos. Cuando estamos adorando a Dios estamos anunciando a Jesucristo. Estamos amonestándonos, exhortándonos, animándonos, que es lo que mandó el Señor. Sigamos, Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Deuteronomio 12, 29 al 32. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermano, pero es que lo que está de moda, no vas a hacerlo así. No lo vas a hacer así. Hermano, pero es que en la iglesia de fulanito de tal, o en tal congregación, o en la iglesia romana se hace así, y hay un altar donde se suben los músicos, y allá pues la gente, hay una coral atrás al fondo, y la gente se sienta a escuchar la coral. ¿Y a ustedes quién les dijo que nosotros venimos aquí a escuchar corales? Que nosotros venimos aquí a ver músicos, que venimos a ver los dones del cantante. No, acá no venimos a eso. Acá venimos a adorar a Dios. El coro que adora a Dios es la iglesia. ¿Sí vamos entendiendo? Hermano, pero hagamos un coro y nos ponemos todos un uniforme. Es que aquí nosotros no venimos a ver a ningún corista. Porque somos, como dijo alguien, una fábrica de ídolos. Bueno, ese alguien fue Juan Calvino, ¿no? El hombre es una fábrica de ídolos. ¡Ay, tan bonito que canta! Y el día que no cante, ¡uy, ese culto está buenísimo! Batería, bajo, ta. Y el día que no haya, ¿qué? En cierta ocasión, A.W. Tozer fue a predicar a un lugar y pues como era costumbre pues presentaban a un cantante, un adorador, y el hombre empezó a cantar y la gente conmovida y sí, todos no, que nos ministró el Señor a través de la música y tal. Y entonces este hombre le comentó eso a Tozer: ¿cómo Dios me está utilizando para bendecir a la iglesia? Y entonces le dice: yo le creo si dentro de 8 días usted viene y en lugar de cantar, recita la letra de la canción. Y si tiene el mismo impacto en la iglesia, le creo. Hombre, uno se para acá al frente a leer el himno y la gente se va a dormir. Porque el impacto, ¿cuál es? La música y la voz del cantante. Uy, qué vozarrón, ay, me hace llorar. ¿Ustedes no han llorado con una canción? Sí. Por el talento del cantante. Pero nosotros no venimos a ver talentos acá. Venimos a adorar a Dios. Entonces, entre menos carne se visibilice, mucho mejor.
Por eso nosotros no tenemos ningún afán de tener instrumentos ni músicos. Es más, muy posiblemente nunca los tengamos. Ya les digo eso de antemano para que no se vayan a asustar. No, pero es que el hijo mío toca muy bien. Pues, ¿y qué? O sea, acá no venimos a ver al hijo tuyo. Porque ese hijo se va a convertir en un ídolo. Y se va a creer que él es un ídolo. Porque no va a faltar que diga, uy hermano, me encantó como tocaste la batería. Ese solo de guitarra, uy, espléndido. Tú eres un maestro. Bueno, pues acá no venimos a eso. El adorador o el director debe llevar a la congregación a Cristo. A Cristo. Acá hay hermanos que saben tocar instrumentos. ¿Y por qué no los usamos? Bueno, porque si los ponemos a tocar instrumentos, van a usar como excusa el que tengo que ensayar, que tengo que montar la canción, y no van a servir a Dios, no van a leer la Biblia, no van a estudiar la palabra, porque tienen que estar 4, 5 horas, 6 horas a la semana montando una canción. Y a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que las personas vivan en santidad, no que se vuelvan expertos en música. ¿Quién instituyó eso? El hombre, para hacer el culto más llamativo. Porque yo no les voy a decir que no es más llamativo entrar a una iglesia y escuchar la batería retumbar, los instrumentos, una voz bien melodiosa, un tenor o una soprano cantando. Eso impacta. Ahora la pregunta es, ¿lleva a Cristo? La respuesta es no. Yo lo digo por experiencia. Cuando yo estaba en la Gran Babilonia, que queda cruzando el puente por los lados del Hospital Erasmo Meós, los ministros, entre comillas, de adoración, parecía que caminaran a 3 metros del suelo. Se bajaban del altar, entre comillas, porque se les vende la idea de que ellos transmiten una unción al pueblo. ¿Cuál unción? Ni que 8 cuartos. La unción la tiene el creyente cuando se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo, Cristo viene a morar en él a través de su Espíritu Santo. No necesitamos más unción. Uno debería decirle al tal cantante, papito, guárdate tu unción, no me interesa. Yo tengo la unción del Santo, que es el Espíritu de Dios. Pero allá van los creyentes. Yo quiero una unción así como la tuya. Idolatría. Algo curioso, ¿no? Pues en las iglesias todo el mundo quiere ser como el músico, pero nadie quiere ser como el pastor. Se lo digo yo que he estado en varias iglesias. Todo el mundo quiere ser como el músico, y si es soltero mejor, porque músico soltero levanta muchachas. Es el soltero codiciado. Y se ríen porque saben que es verdad. El músico conquista mujeres, eso es verdad. Pero nadie quiere ser como el pastor. Hay una contradicción allí. Entonces miren que hemos actuado mal. Estamos desviando la adoración a Dios. Digo estamos porque es la iglesia contemporánea. Nosotros no tenemos esas prácticas y nuestro deseo es cada día ir mejorando y puliéndonos, acomodándonos más a la Biblia. Pero la iglesia moderna ha fallado en eso. Si no hay instrumento, no hay culto. El culto hay. Mientras tengamos voz, cantamos a Dios. ¡Ay, se fue la luz! ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacían los apóstoles en medio de la persecución para adorar a Dios? ¿No había luz? En las catacumbas, en las cuevas, no había luz. Entonces, esas son invenciones humanas. No estoy diciendo que el uso de eso sea pecado o sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que ese no es el énfasis de la palabra. Tenemos que hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis: santidad, palabra de Dios. El eje central del culto es la predicación de la palabra.
Congregaciones pentecostales y carismáticas, ¿cuál es el eje central? La adoración. Una hora de cánticos, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya uno no sabe ni qué hacer. Uy, pero no, ya llevo una hora cantando la misma canción. Ay, me duelen las piernas, pero tengo que hacerle porque ese es el precio que hay que pagar. No. Enseguida canciones sin sentido. Entonces la adoración no corresponde a los gustos. Hermano, eso lo dijo la semana pasada. Vuelvo y lo digo para que se nos quede bien grabadito. Mañana venga, hermano, pero es que yo tengo un primo que sabe mucho de música. Lo felicito. Felicitaciones. Pero esa no es la finalidad del culto. Venir a ver a un experto en música. No. Contemplar el talento de nadie. Venimos al culto es a adorar a Dios. En casa pueden escuchar la música que quieran. En casa pueden buscar a la persona y comprarle el CD. Descargarse la música en internet, la ponen en la casa, ya escuchan el adorador de su preferencia. Pero en la casa de Dios no. Porque en la casa de Dios, el que merece toda la gloria y la atención, ¿quién es? Dios. Es el Señor. Él es la prioridad en el culto de adoración. Hermano, pero es que eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Es bonito. Pero conociendo el corazón del hombre, eso puede desviar la atención del hombre. ¿Cómo estuvo el culto? No, pues ahí más o menos, ¿por qué? Se fue la luz y no pudimos tocar los instrumentos. ¿Cómo así? ¿Y de cuándo acá la adoración a Dios depende de los instrumentos? ¿No? La adoración de Dios depende de un corazón renacido de Dios, del Espíritu Santo morando en el corazón del hombre, que en el baño, en la cama, en el río, en el bus, en la calle, haciendo frío, haciendo calor, de su corazón brotan alabanzas a Dios. Y no debe ser motivado por un instrumento o por un concierto, porque entonces es una adoración falsa. No, es que si no hay música yo no canto. Entonces tú no adoras a Dios. Tu adoración es falsa, porque tú debes estar dispuesto a adorar a Dios hasta con las manos. Me quedé mudo. Con todo tu ser. Entonces el Señor dice, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, que fue lo que hizo el rey Acaz. Añadió rituales paganos, elementos paganos, y quitó elementos que Dios había establecido para la adoración a su nombre. Vamos a Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Josué 23, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios, cuando ya Josué estaba viejito, ya estaba en las últimas, y dice Josué al pueblo del Señor, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Josué dijo, yo ahorita me muero, ¿y esta gente qué? Entonces él le dice, no le dice guarden lo que está escrito, esforzaos, pero no les dice esforzados, les dice esforzaos pues mucho
Guardar la palabra de Dios no es fácil. El hermano se cree más santo que los demás. No, es difícil, porque tenemos un cuerpo corruptible, aún mora el pecado en nosotros. Si bien no somos esclavos del pecado, aún el pecado mora en nuestros miembros. Romanos capítulo 7. Por eso se requiere un esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo? El esfuerzo es, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de practicar algún deporte o ir al gimnasio. Esfuerzo es cuando el profesor le dice a uno 5 vueltas al estadio y uno ya dio la primera y ya está con la lengua afuera. Y el profesor es, ¡muévale, flojo! ¿Qué tiene uno que hacer? Uno dice, no, es que estoy rendido. Mentira, el cuerpo puede aún más. Eso es lo que se llama el segundo aire. Cuando uno entra en el segundo aire, el cuerpo desata más energía. Pero ese segundo aire requiere un esfuerzo alcanzarlo. En el primero uno se queda. Pero cuando uno dice, no, yo le voy a dar. Y toma aire como que, pero me aparecieron un poquito más de fuerzas. Estaba que me rendía y no lo hice. Bueno, porque hubo un esfuerzo. Y completó las 5 vueltas. No supo cómo. Terminó las 5 vueltas y cayó casi muerto, pero las completó. Porque hubo un esfuerzo. Cuando está en el gimnasio, 4 series de sentadillas, lleva 3 y la cuarta no, ya no puedo. El ácido láctico en los músculos está haciendo desastres y produciendo dolor. Y dice, no le voy a hacer la cuarta, hágale. Terminó, no sé cómo, soltó la barra y se cayó al piso porque las piernas ya no las siente, pero se esforzó. La ley de Dios, no, es que esto está muy difícil, pero hay que esforzarnos, hay que dar más, hay que tomar un segundo aire, hay que meterle, como dice alguien, cañaña, echarle yuca a la comida. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra, a derecha, ni a siniestra, izquierda. Por eso es que algunos dicen que yo soy siniestro, porque soy zurdo, pero zurdo de movilidad, no porque sea de comunismo ni del socialismo, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo me aseguro de obedecer lo que Dios establece en su palabra, no me voy a mezclar con las prácticas de las naciones. ¿Entiéndase? Hoy las prácticas mundanas, lo que hacen en otras religiones. ¿De dónde salió eso de hablar en lenguas? Ya lo terminamos el miércoles, pero yo quiero traerlo a mención. ¿De dónde salió eso de hablar en lenguas en la iglesia de hoy? ¿De dónde? Y si ustedes van a las sectas, si ustedes van a las prácticas ocultistas, los grupos ocultistas en el Oriente y en África, hablan en lenguas. ¿Cómo la ven? En balbuceo estático. Trajimos eso a la iglesia, hicimos como los católicos con los paganos. Ustedes tienen a sus dioses, bueno, nosotros tenemos a los santos. Vamos a hacer una fusión. Ustedes adoran a Semiramis, nosotros tenemos a la Virgen. Ustedes adoran a Tamuz, tenemos al niño Jesús. Listo. Y ustedes tienen balbuceo estático y sin sentido. Venga a ver. Aquí en la Biblia dice hablar en lenguas angelicales. Listo, papito. Fusión. Y lo que no se dan cuenta es que Dios abomina esas prácticas, por muy tradicionales que sean en algunos círculos cristianos. Son opuestas a la palabra de Dios. Pero ¿cómo se introdujeron? Porque un buen día a alguien se le ocurrió que sería bueno, que sería bonito. Venga, yo fui allá a un culto por allá y una mujer empezó a hablar en otros idiomas, me profetizó.
tuve una visión, se me apareció un ángel y me dijo que Israel y la iglesia no tenían nada que ver, que hay dos planes de salvación que tenemos hoy, dispensacionalismo. Entonces el señor Darby contaminó a la iglesia con su veneno porque le pareció. Y todas las prácticas antibíblicas proceden de una visión subjetiva del hombre. Por eso nuestro deber es escudriñar la palabra y someternos a ella y vivir no solamente nuestras vidas, sino en la iglesia a la luz de las verdades que Dios revela en la Escritura. Hermano, pero es que usted todavía no ha dicho qué es lo que Dios manda en la oración. No, estamos estableciendo el fundamento bíblico y dejando sentado que Dios es quien regula cómo debe ser la adoración a Él. Amén. Sublime gracia del Señor.